su programa Renovando el Entendimiento, con una mañana muy, muy fría. Ahora sí, creíamos que ya nos habíamos librado del frío, ¿verdad? La semana pasada, ¿se acuerda que dijimos que ya? Pero ahora amanecimos, hoy a las 6 de la mañana estábamos a 1 grado centígrado. Todavía no se quiere el invierno, señor Rossi, no se quiere ir, pero bueno, estamos contentos y ahora pues con un panel también otra vez muy entendido, haciéndole la invitación a usted que nos haga el favor de compartir. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 8, ya desde la perspectiva completamente del nuevo pacto, de la verdad presente y desde una óptica del reino también. Así es que háganos el favor de compartir, de participar. Nosotros aprendemos de usted, no somos los portadores únicos de la verdad, ni lo más mínimo lo consideramos, sino que la verdad está en Cristo, administrada a través también de la mente de Cristo, que es corporativa. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, familia. Esta es una reunión así, de la familia del Señor, para estudiar la palabra. Así es que nuevamente háganos el favor de compartir y participar, para que nosotros podamos aprender de ustedes. Señora Rossi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, contenta de estar aquí. Fíjese que hoy nos espera una verdad muy hermosa, así que quédese con nosotros. Así es, doctor Ugarte, ¿cómo anda? Bien, con mucho frío, pero bien. Y un saludo a todos y lo mismo de siempre, compartan. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Listos para compartir la palabra y pues un abrazo gordo a todos los que nos están viendo en este momento. Así es, mi amada esposa, qué bueno que nos acompaña ahora, me da mucho gusto que esté aquí. Sí, gracias, muy buenas tardes, pues seguimos aprendiendo y bienvenidos todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Un abrazo gordo y estamos expectantes. Así es. Señora Anita, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Qué bueno que estamos compartiendo con ustedes y lo mismo hagan ustedes, porque estas verdades se tiene que llegar hasta el fin del mundo. Así es, señora Anita. Leti, ¿cómo anda, señora Leti? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos los que están conectados en esta hora. Un saludo también a todos y cada uno de los del panel. Y pues siempre agradecida con el señor apóstol por esta oportunidad. Sí. Claro que sí. Gutiérrez, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos y con una actitud de recibir, de renovar nuestro entendimiento, de que esta verdad se quede aquí como una semilla que dará fruto para la gloria de Dios. Así es. Señor, te damos gracias pues por este tiempo. Gracias por vivir en un país donde existe la libertad para hablar tu palabra. Y te damos gracias por la guía del Espíritu Santo, por la palabra escrita y la palabra viviente también que opera en nosotros, que es Cristo. Señor, decidimos completamente hacer a un lado cualquier opinión personal para sujetarnos a lo que está escrito en tu palabra. Así es que este tiempo sea de edificación para tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Veíamos el programa pasado, Pastor Sergio, que el enemigo realmente no tiene un poder sobre la iglesia. Ha quedado anulado el poder sobre la iglesia en cuanto a que ha sido derrotado, ha sido juzgado, ha sido exhibido, desarticulado. Sin embargo, para la iglesia tiene que operar para la ejecución del propósito eterno en un entendimiento de una autoridad que le ha sido delegada. La iglesia en sí misma no tiene autoridad propia, ¿sí? La autoridad con la que operamos los hijos de Dios es una autoridad delegada, ¿sí? Esto es en el aspecto legal. Se nos delegó autoridad, se nos dio autoridad, pero al mismo tiempo, al estar unidos a Cristo, la autoridad de Cristo le pertenece al cuerpo, si hablamos de esta unidad de cabeza y cuerpo. Cuando fallamos, normalmente va a haber algo que siempre pueda estarnos acusando. Veíamos que en la Escritura habla que hay dos tipos de tristeza en el creyente. Una que sí es derivada de la acción del Espíritu Santo, que nos dice: esto que estás viviendo no va de acuerdo ni a tu nueva naturaleza ni a los criterios del reino. Esta operación que produce tristeza produce vida al fin y al cabo, porque lo que trata de hacer es la corrección. Pero hay una tristeza según el mundo que produce muerte, que esa es otra cosa
a la que nosotros nos debemos de abstener y que tenemos que tener mucho cuidado que esto no nos alcance. Dentro de esta tristeza generalmente viene principalmente por un desconocimiento de nuestra posición de justicia, y estoy hablando cuando fallamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno falla puede venir a nuestra vida a lo que se llama condenación. ¿Sí? Esta condenación puede ser interna, definitivamente, de uno descalificarse, de uno mismo decir, bueno, ni siquiera soy salvo, es porque hasta eso puede llegar ¿cómo se llama? La condenación. La gente puede perder hasta el sentido de su salvación, el sentido, no estoy hablando de la salvación, sino el convencimiento de ser salvo. Y pues desgraciadamente, usted sabe que este es un programa educativo de muchos ministros que condenan al creyente cuando cae, ¿verdad? Que inclusive se atreven a quitarle hasta la salvación, ¿verdad? No solamente una corrección en el aspecto de si tiene algún cargo, que eso pues tendría que ser muy específico de cómo se administra en cada casa, ¿verdad? Yo creo que ahí no podemos poner reglas, no nos corresponde a nosotros, porque aparte cuando hay una corrección pues se tiene que analizar, doctor, por qué se cayó, si hubo un genuino arrepentimiento, si la gente está preparada para edificar o no está preparada para edificar. Ahí se supone que la autoridad en la casa tiene que tener una evaluación, como lo hacían los apóstoles al principio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Pablo, él evalúa que Juan Marcos en un momento determinado no tenía la suficiente madurez ni el carácter para acompañarlo en sus viajes y lo desecha, ¿verdad? Y sí, también doctor. al gran predicador elocuentísimo, ¿cómo se llama este? Apolos. Apolo. A Apolos se le tiene que Dejaba hacer pantallado a todo el mundo, pero sí, porque era elocuente. Pero Pablo dice, ¿sabes qué, Apolitos? Te falta mucho, a kinder. ¿verdad? Sí, necesita ir a estudiar porque no es preciso en sus comentarios, ¿verdad? No hay precisión, y Apolos lo tomó bien. Él inclusive, pues yo imagino que él hasta haber sido agradecido, ¿no? Porque termina siendo alguien con precisión. En el caso también, como le decimos, de Juan Marcos, a su tiempo, este hombre es reintegrado a los viajes apostólicos, ¿verdad? Cuando ya en él se desarrolló una estructura de madurez. Entonces no estamos hablando de lo que un líder en la casa pueda establecer, qué tipo de corrección o de formación deba llevarse en un miembro. Claro que lo que sí tenemos que tener claro que no debe ser condenatorio, eso sí tiene que ser muy claro, no tiene que llevar elementos de condenación ni de humillación, cosas que dañen la autoestima de la persona en el sentido de agresión, ¿verdad? Pero esto pudiéramos decir que es un orden correcto, pero el orden incorrecto es llegar al grado de la condenación, ¿sí? Condenar en un sentido muy estricto lleva como finalidad, desde el punto de vista de las tinieblas, así como una finalidad de las tinieblas, pues hacer perder la fe, el trabajar en que la gente pierda una identidad, el no llegar a verse ni siquiera como unas personas salvas que tienen la vida de Cristo. Y cuando se hace desde el púlpito, cuando se hace con una persona que no tiene, ¿cómo le diré?, el entendimiento de que es justicia, es muy fácil de llegar a un nivel de condenación. Por eso Romanos 8 aquí dice, ¿quién condenará? Fíjese bien, no dice quién corregirá, porque corregir es válido. No dice quién formará, porque esto es válido. Pero ¿quién condenará a los escogidos si Dios es el que ya lo justificó? En otras palabras, alguien que realmente es hijo de Dios también tiene la posición de justo. Y esta justificación no se la otorgó el hombre, no se la otorgó tampoco una denominación, no se la otorgó un pastor, no se la otorgó un apóstol, no se la otorgó ningún hombre, para acabar pronto, tenga el rango que tenga. ¿Quién lo justificó? Dios. Entonces, esta justificación veíamos que es muy importante entenderla, que no es perdonar. No es lo mismo perdonar que justificar. Aquí la justificación es que Dios nos ha puesto al mismo nivel legal de la santidad que tiene su Hijo, de la perfección que tiene su Hijo, y derivada de ellos, fíjate, ¿cómo? Por eso mucha gente no cree esto. Sí, por eso a la gente le cuesta tanto entender justicia,
¿verdad? De hecho dice, doctor, que para poder acceder a un alimento sólido se tiene que ser experto en la palabra de justicia. Así es. ¿Sí? Eso lo dice el libro de Hebreos. Entonces, una vez que hemos sido llevados al mismo nivel legal ante el Padre que el que tiene su Hijo, por un aspecto otra vez legal, pero también ya orgánico, cualquier nivel de condenación que venga, un hijo de Dios lo tiene que rechazar. ¿Aceptamos exhortaciones? Sí. Claro que sí. ¿Se debe aceptar la corrección? Sí, pero condenación no. Entonces, en nuestra experiencia pastoral también, no solamente apostólica, sino pastoral, hemos visto que el maduro se deja corregir, el maduro se deja enseñar y puede ser perfeccionado para la tarea. El inmaduro se enoja, el inmaduro huye, el inmaduro pelea, ¿verdad? Y lo único que le está mostrando al liderazgo es que realmente no está listo para la tarea. Pero también hay que ser muy claro. Hay personas que creemos nosotros que están en Cristo y no están en Cristo. Y esas personas a veces tienen que ser reprendidas fuertemente de acuerdo al nivel de falta al que estén incurriendo. Y usted puede ver la reacción de un nacido de nuevo, que aunque le pueda molestar, pueda ser infantil, le puede molestar, pero recapacita. ¿Sí? Recapacita sobre todo cuando estamos hablando de faltas profundas. Estamos hablando ya de gente que ha incurrido en faltas graves. Y hay otros que usted ve que la reacción es no solamente no aceptarlo, sino después hasta hacerse víctimas o culpar a los demás. Y nunca se ve un arrepentimiento. Ahí el líder también tiene que tener el discernimiento para ver que esta persona, pues a lo mejor ni siquiera ha nacido de nuevo es. Porque el Espíritu sí nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es un tema no tan sencillo, pero sí vamos a hablar ahorita de los que ya realmente están en Cristo, aunque puedan ser inmaduros. ¿Sí? Vamos a ponernos en cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Vamos a ponernos en ese escenario, porque en esa inmadurez vamos a notar que el inmaduro es gobernado por su temperamento. Esa es una de las características. Sí, emociones, temperamento y carne, ¿verdad? Vemos también que puede tener un concepto de sí mismo, que así lo dice la Escritura en el mismo Romano, no tengan un concepto mayor que del que deben tener, sino ser enseñables, ser corregibles, pero nunca realmente, si es hijo de Dios, nunca llegar a un grado de ni sentirse condenado, porque Dios no le condenará, ¿sí? Ni tampoco aceptar condenación. La condenación, voy esposa, yo sé que quiere hablar, sí, no, sí está bien, adelante. Es muy utilizado por el sistema religioso que controla, porque cuando condena a la gente la asusta y la puede mantener bajo su gobierno personal, e inclusive, fíjese qué interesante, este es uno de los principales métodos de las sectas, utilizar la condenación para tener una obediencia ciega al liderazgo. Sí, Esposa, ahora sí, ¿verdad? Es como para convertirlos en esclavos. Claro, porque como la condenación, el que condena literalmente está jugando con la salvación de la persona, o poniéndola en duda, ¿me explico? Sí. Está trabajando, es un ataque psicológico terrible. Entonces aquí Romanos 8 dice, espérame tantito, pues ¿qué diremos frente a esto? Dios está de nuestra parte, para empezar. ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y viene aquí el punto que dentro de todo lo que nos ha sido dado, un regalo, quizá uno de los más importantes es la justificación, ¿verdad? Que no solamente nos considera hijos, sino nos considera justos. Ahora sí, si viene el ataque de la condenación, nosotros tenemos que tener claridad. Un hijo de Dios no lo debe aceptar, porque ¿quién acusará a los que Dios ha escogido si Dios es el que lo justifica? Ahora sí, esposa. Pastor Sergio, sí. Qué importante esto que comenta, apóstol, y vemos esos ejemplos, como usted dice en la Escritura, de Juan Marcos y de todas estas personas, que fueron personas entendidas en su tiempo, y al ser entendidos Dios los pudo utilizar
más adelante dentro de su propósito. A veces no es tan fácil que el aceptar la corrección, porque eso supone el ser humildes y pues reconocer que podemos estar equivocados en algo. Entonces a veces a todos nos puede costar, ¿no?, el reconocer eso, o a veces estamos tan seguros bajo nuestra propia óptica de ciertas cosas que nos resulta muy difícil poder oír la opinión de alguien más. Pero la misma Escritura dice, ¿no?, que en la multitud de consejo hay sabiduría, y obviamente pues para eso también la Escritura habla de mentores, de curadores, de personas que de alguna manera nos ayudan, como en el caso de Pablo lo hizo con ellos. Y hay ocasiones incluso, apóstol, que podemos llegar a molestarnos con algún tutor y a veces hasta romper relaciones con el tutor por los consejos que se nos da o la corrección que se nos da. Y tiempo después llega uno, por la experiencia o por otras cosas, a darse cuenta que el consejo era correcto, ¿verdad?, y que era verdadero. Entonces sí es necesario pues tener esa humildad. Y aún yo hago yo en mi persona, cuando no estoy totalmente de acuerdo con un consejo que se me da, pues es normal que a veces defendemos nuestra postura, pero siempre estar con una actitud de dar el beneficio de la duda y de saber que en realidad puede ser diferente a lo que yo pienso, ¿no? Estar con esa expectativa, porque pues a veces podemos, pues sí, estar equivocados o con un razonamiento incorrecto. Entonces, qué importante, porque cuando no lo hacemos, nosotros mismos nos estamos limitando en el proceso, o estamos haciendo el proceso más largo para poder avanzar y poder seguir creciendo en muchos aspectos. Claro, por eso uno tiene que tener claridad quiénes son sus mentores, ¿verdad? Claro. Cuando un mentor, usted ve que tiene una congruencia, Exacto, que realmente tiene la intención siempre de que privilegie el propósito eterno por encima de todas las cosas, es un mentor aceptable. claro. Ahora, no significa que nuestros mentores, No se o cuando puedan somos equivocar. mentores, no nos podamos equivocar. Claro. Cuando somos mentores, esto se puede dar, Ujú. es más, no se puede dar, Se da. Pero sí tiene que haber una confianza cuando nosotros podemos decir, una persona es mi mentor. Si usted quiere saber, si pudiéramos poner reglas o directrices, un mentor correcto siempre privilegiará el propósito, Claro. siempre deberá tener una línea de integridad. Ujú. Un mentor también tiene que ser alguien no neófito, tiene que ser conocedor de la Escritura, ¿verdad? Claro. Y tiene que ser alguien congruente. Así es. Y madurez. Claro, una madurez. Estos sí, que no negocia los principios, porque siempre privilegiará el propósito eterno, ¿verdad? Y hay una Si cosa, usted encuentra una persona así, créame que es un mentor calificado, ¿verdad? Claro. Sí, doctor. una cosa, mucho hemos hablado de la madurez, y un mentor puede tener una madurez mental por su edad, por el tiempo que ha tenido, pero no solo se requiere ser maduro mentalmente, sino madurez espiritual, Ujú. para juzgar espiritualmente todo lo que oye, todo lo que ve y todo lo que se está haciendo. Así es. Y esta madurez espiritual que habla el doctor está ligada a la formación de Cristo en la vida de un mentor, Ujú. ¿verdad? Cuando nosotros vemos un perfil así de una persona que sea un mentor, realmente es un tesoro encontrar a alguien así, porque no hay muchos. Por eso es importante muchos. buscar el consejo de personas que son espirituales, ¿verdad? Claro. Que gente que se expone a la palabra, gente que se está discipulando, que continuamente está aprendiendo, porque a veces también pues cometemos el error de acercarnos a personas que no se preparan espiritualmente. Esto es muy importante, lo que dice el pastor Sergio. A veces nos acercamos por la cercanía familiar, de amistad, de que nos sentimos a veces familiarizados, empatía, pero hay gente que no tiene no tiene la altura para dar un consejo en ciertos niveles de problemáticas, ¿verdad? Yo no estoy hablando de problemáticas muy sencillas, o sea, hay problemáticas que son muy sencillas, que pueden ser manejados por personas de no tanto conocimiento o experiencia, pero hay problemáticas que son fuertes, que va a requerir un mentor experto, ¿verdad? Señora Anita, ¿quería comentar algo? Ah, ok. Entonces, pero lo que sí tenemos que tener con claridad es que una cosa es esta formación, otra cosa es la exhortación, y una cosa es muy diferente, la condenación, ¿verdad? Porque la condenación principalmente va a ser utilizada, es una herramienta del enemigo
para que el individuo no ejerza su autoridad, no para anular. anula la autoridad de la persona, pero ya en un caso extremo va a jugar hasta con la salvación esa persona. Por eso es que sí tiene que ver mucho dónde se congrega una persona. Cuando una persona se congrega en un lugar donde el sistema de la condenación es el sistema que se utiliza para producir obediencia, créame que está en un peligro serio, Sí. un peligro serio. Pastora Rosy, y luego Rosy, y luego vamos a los saludos. Sí, quería hacerte una pregunta. Cuando dice ahí, ¿quién acusará? Es descalificar como hijos. Si quien acusará aquí no está diciendo que no vaya a haber quien acuse, sino que la efectividad de la acusación no, para Dios no va a servir. Entonces, quien acusará, puede haber muchísimos, ¿verdad? Puede haber, como decíamos, personas, pastores, sí los va a haber, pero cuando venga la acusación, para Dios, como ya es su hijo, no lo condenará. Ahora, ¿qué tipos de acusaciones puede haber? Si hay una acusación de un mal comportamiento, eso es válido, si lo puede comprobar. ¿Sí? Ahí voy, sí te entiendo la pregunta. Vamos a decir que, por eso dice la Escritura, que cuando alguien sea sorprendido en algo incorrecto, tiene que ser corregido. Eso no es una acusación, eso es una corrección. De lo que está hablando aquí la Escritura, que se le acuse de prácticamente de condenarlo para perder su salvación, condenarlo en cosas que no son faltas. Muy importante diferenciar eso. Hay que diferenciarlo, porque podemos pensar diferente, pero te condeno, tú no eres un hijo, si tú fallaste te vas a ir al infierno, si no me obedeces en todo lo que hago, te vas a ir al infierno. Eso es de lo que nos está diciendo, cuidado. Meterse con la salvación que ya le dio Dios. Meterse con la salvación. Cosa muy diferente que cuando alguien es sorprendido en una falta, dice, corrígelo con mansedumbre. Claro. Son dos elementos diferentes. Pero nosotros también, acuérdense una cosa, y por ejemplo hay un temperamento que es autocrítico al máximo y puede caer muy fácil en la condenación, porque cuando se tiene un error, este temperamento sabe qué puede decir, ya Dios ya me eliminó, ya Dios ya no me va a usar. No hay condenación. ¿Sí? A ver, No pudiera caer como lo que estás explicando ahorita. Bueno, a mí ya nadie me puede descalificar, no hay ninguna acusación de ser yo hijo de Dios. Yo estoy sentado a la diestra del Padre, pero yo mi vida la sigo teniendo como a mí me plazca. Es que si una persona piensa así, lo más seguro es que no nació de nuevo. No ha nacido de nuevo. Por eso decíamos ahorita, una persona que puede estar en una congregación, que cree que su vida es para hacer lo que quiera, si no tiene los impulsos naturales de la santidad. Es que ahora la santidad es algo que está dentro, no es algo que se le imponga a la gente. Entonces, si una persona dice, yo puedo ser un borrachote, un adúltero, porque como soy hijo de Dios, ninguna condenación. Para empezar, si cree así y tiene esos impulsos y no tiene arrepentimiento, ni hijo de Dios es, va a acabar pronto. Y aparte le va a ir como en feria en la vida. Sí, va a tener sus consecuencias terrenales, pero una persona, por eso hablábamos de la plataforma de los verdaderos hijos de Dios, aunque sean inmaduros. Un verdadero hijo de Dios no dice puedo vivir como quiero. No lo hace. ¿Por qué? Porque ya está operando en el ¿qué? Los códigos. La ley del espíritu de vida. O sea, lo dice Romanos 8:2. Entonces no va a andar diciendo yo puedo permanecer en mi antigua manera. Más bien no es antigua, en su misma manera de vivir de toda la vida. Claro. Pero un verdadero hijo de Dios, aunque se equivoque, no debe aceptar condenación. Así es. Rosy. Que hay personas que usan la sinceridad como un escudo para decirle a otras que la situación que están viviendo es pues muy descalificativa. Entonces descalifican a las personas, les dicen palabras muy fuertes que al final de cuentas estas personas pierden todo eso y comienzan a tomar decisiones a lo mejor en sus sentidos únicamente. Entonces el hablar de sinceridad tiene que llevarnos hacia una exhortación a las personas, hacia un consuelo a las personas, hacia decirles palabras de ánimo, algo que los vuelva a calificar
y que esas personas se sientan posicionadas. Sí, porque posicionados ya están, ¿verdad? Sí, exactamente. Que vuelvan a tener una conciencia de quiénes son en Cristo. Por eso nosotros, cuando la Escritura es muy clara, cuando alguien se ha sorprendido, dice, corríjalo. ¿Para qué? Porque no estamos para perder gente, estamos para que la gente siga trabajando por las causas del reino. Claro. Exhortarlo, regresa, Y una gran ha sido verdad, justificado ya, ¿verdad? Sí, doctor. Que la congregación, los maestros siempre deben tener presente, enseñarle a la gente que cuando pecan X pecado, lo que sea, es cuando más deben acercarse a Dios, porque están abiertas las puertas de la gracia de Dios para llegar con Él, en vez de huir de la presencia de Dios. Sí, acuérdense que ya no se puede huir de la presencia, o sea, hay que o sea, pero el que no entendí. sí, es que no, realmente no es acercarse a Dios porque está en Cristo. Lo que hay que hacerle ver es que no deje de congregarse. Alejarse. Sí, no deje de exponerse a la palabra, porque usted ya está en Cristo. Claro. No se puede ir de la presencia del Señor jamás. De lo que se aleja es de la conciencia, fíjese bien. Nos alejamos de la conciencia de lo que somos en Cristo. Y tiene razón el doctor, mucha gente que comete un error, en vez de congregarse más, de que se le limpie esta conciencia de pecado, de exponerse para que sepa su identidad, lo que hace es que se retira. Y este es un grave error, por supuesto. Sí, Pastor Sergio. Sí, y dentro de esta exhortación, que ya lo comentaba también antes usted, apóstol, es de que pues es una exhortación en amor. Y por ejemplo, pues bueno, algo que hacemos comúnmente en esta casa es de que cuando exhortamos a la congregación, se les hace ver que es en un beneficio propio, ¿verdad? Para que no vivan las consecuencias de estar viviendo una vida equivocada, que esto afecta o puede retrasar el cumplimiento de su propósito personal, y se hacen ver todas estas cosas para que la gente pueda recapacitar. Bien, como dice Rosy, no es en un afán de juzgar, de criticar, de humillar, que también ya lo había dicho usted al principio, sino porque normalmente los mentores, pues lo que queremos es el avance de no solamente de las personas, sino pues del propósito eterno y del reino mismo, y para eso pues se requiere que todos estemos actuando de la manera correcta. Claro, es que siempre hay que vernos como una familia, como un cuerpo. Así es. Entonces tiene que venir este impulso. Siempre acuérdese una cosa, de que la gente regrese a su identidad en Cristo. Así es. ¿Sí? Señora Liber y luego la señora Leti. No, primero la señora Leti, ¿verdad? Y luego la señora Liber. No se van a enojar. Ahorita que usted comentaba de que hay pastores que se atreven a decirle a las personas por X situación te vas a ir al infierno, o sea, condenarlos, ¿verdad? Quitarles la salvación. Sí, ellos creen que quitan la salvación, así es. Eso es lo que iba a comentar, o sea que seguramente hay muchas personas que han vivido eso y se han quedado pues sin congregarse, ¿verdad? En ningún lugar, entonces que entiendan que no porque alguien les dijo que perdían su salvación o que estaban condenados significa que ya es un hecho. Eso es muy importante. Muy gracias por el comentario. Sí, ningún hombre le puede quitar la salvación al hombre. Así es. Esto lo tenemos que tener claro. Son instrumentos de control lo que se utiliza. Cuando la gente empieza a trabajar en que te quito la salvación, en que te hago esto, es porque es un instrumento de control. Por eso está diciendo aquí clarísimo, aunque te condenara quien te condenara, si estás en Cristo, el que te justificó ya dio el caso por cerrado. ¿Sí? Entonces, precisamente, se nos dieron todas las cosas en Cristo. Y el elemento justicia es un regalo gigantesco. Pero ojo con esto, es un regalo, no es ganado. Así es. ¿Verdad? Adelante, señora Liber. Se me hace importante lo que usted decía ahorita hace un momento, bueno, todo, ¿verdad? Pero que esta exhortación sea siempre en privado, que no sea de manera pública, porque de manera pública la persona, el creyente, va a sentir, yo creo, pues se va a sentir exhibido, humillado, y es más fácil que se retire o que no sienta ese deseo de arrepentirse y cambiar de conducta de lo que estaba haciendo, que cuando esto se hace en privado, como agregando lo que decía el pastor Sergio, con una palabra de decir, bueno, esto pasó una vez, pero esto tiene solución así, así, así.
Claro, Oliver, hay un orden escritural. Primero en privado y luego en boca de 2 testigos. O sea, lo último que se debe hacer es manejarlo en una plataforma pública. Es la última opción. Pero ¿por qué la Biblia sí permite esa opción? Esto es importante. ¿De la plataforma pública? Sí, de que se haga público. Aunque sea la última, pero ¿por qué cree que sí? Porque está en peligro el Porque está en propósito peligro. eterno, el plan de Dios y el avance del reino. Sí, y el daño al cuerpo. O sea, por el daño al cuerpo. Lo correcto es eso, es en privado. Y luego después hay testigos. Y luego ya con los ancianos. Ahora, si ya vimos que tú a lo que vienes es... Imagínese un caso de, vamos a hablar de perversión sexual. Imagínese. ¿No se tendrán que cuidar a los niños? A los jóvenes. Cuando hay un defraudador entre la congregación que pide dinero a todo el mundo y no les paga. Claro. Si ya se le dijo que no, y ya se le hizo, llega un momento en que se le dice, ¿saben qué, señores? Compadre, aquí cuidado con él. ¿Y por qué? Porque se tiene que cuidar. Pero siempre será la última opción. Lo correcto, y más precisamente porque estamos hablando de la plataforma de un inmaduro, es que sea en privado para que Dios le hable. El detalle es que en las congregaciones sí se pueden colar lobos vestidos de ovejas. Claro. Y será la última opción, ¿verdad? Pero es por protección, no es por humillar. Es por proteger, sí. Y es que también, si somos honestos, apóstol, se han perdido mucho los protocolos, ¿no? Y los valores y las formas de hacer de manera correcta las cosas en toda la sociedad. Entonces, a veces, pues se llegan a cometer errores también hasta por ignorancia, ¿verdad? Porque a veces las personas no saben cuál es la mejor manera o la manera más correcta de conducirse. Entonces, pues también de eso sirven estos programas, pues para también poder comentar cómo son las formas, las maneras de hacerse las cosas, porque siempre se tiene que buscar la mejor manera de hacer las cosas, o la manera correcta, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Tenemos muchos saludos. Queremos saludar a Eliana Carreras desde Tucumán, Argentina, a Ligia Alvarado, si no me equivoco, de Costa Rica, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Claudia Rodríguez, a Hortensia Macías, a Jaime Zavala, Rosy González desde Ciudad Juárez, a Seba Mena, a Jonathan Peñafiel, Jairo Martínez, Gerardo Figueroa, Eulena Jiménez desde Antequera, España, a Claudia Flores, Aide Sánchez, Jairo Martínez, Doris Martínez, Perla Rivera Pat, a Yoki José desde San Diego, California, Yoli Severino en República Dominicana, Elizabeth Maldonado en Nueva York, Daniel Peña, a Ministro de la Palabra, a Marta Rebeca en Puebla, a Arturo Sandoval aquí mismo en nuestra ciudad, a César Ramos, a Lucía Murillo, a Violeta Child desde Houston, a Vivi Trejo, a Adrián Galindo desde la Ciudad de México, Norma Soto que también está en Houston, Luis N. González, Johan Pacheco Mora. Bueno, dice Eliana, hay un comentario, dice, es muy triste, yo lo viví en la congregación donde asistía, no me permitían servir ni participar de la Santa Cena porque según ellos estaba yo en pecado por ser divorciada. Yusef Amigón, saludos en Canadá, a Cristi González Mata, a Cristi Ponce Meléndez, a Marly Rivero, a Ever Lozano en Ciudad Juárez, a Ernesto Gómez, a Jacinta López, a Jasi aquí de nuestra ciudad, Mireya Soto, Yoki José Hernández dice saludos familia, agradezco al panel por su disposición, un fuerte abrazo, a Federico Lara, y bueno, vamos a estar mencionando también a otras personas y también esperando sus comentarios para poderlos exponer. Perfecto. Hasta ahorita no tenemos preguntas todavía. Bueno, entonces en este aspecto de la justificación, donde hemos quedado legalmente ya en la misma posición que el Hijo y orgánicamente con la vida de Cristo impartida en nosotros, ¿verdad? Esta es la parte orgánica donde nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y el elemento de engendramiento es muy importante. ¿Sí? Porque muchas personas cuando dicen, bueno, es que fuimos adoptados, sí y no. Sí, porque no éramos hijos en el sentido de que todavía no experimentábamos esta paternidad, pero no en un sentido que no haya una relación
genética con Dios. Esto cuidado, hay que tener mucho cuidado. Como diríamos aquí que no haya consanguinidad. Sí, como si no hubiera consanguinidad. Que aquí pues no es sangre, porque no, pero es espíritu. No es sangre. Es espíritu. Entonces, cuando hemos sido justificados, cuando hemos sido recibido esa posición de hijos, perfección, lo que permite que nosotros podamos tener una común unión con Dios, legalmente hablando, ¿sí? Si no fuésemos perfectos ante Dios, Él no puede habitar en un espíritu imperfecto. Claro. Por eso le digo que aquí hay que profundizar el asunto. No se trata nada más de que te perdone, no. Te dice igual. Por eso ahora tú eres participante tanto de mi naturaleza, mi genética, pero somos de la misma especie de Dios. Aquí es donde otra vez para el religioso esto es una locura, ¿verdad? Y dice, es que eso es un sacrilegio. Bueno, pero es que es un sacrilegio para el que no entiende. Pero si estamos desarrollando el entendimiento, no podía ser de otra manera. Por eso es que Dios tiene que llevarnos a ese nivel ante Él de justificación y de perfección para poder nosotros ser un habitáculo perfecto donde pudiera morar el Espíritu Santo. Es esta nueva naturaleza donde ya no hay pecado, no hay, es más, ni puede pecar, porque acuérdese que en el nuevo pacto el lugar santísimo no está ubicado en un edificio. El nuevo lugar santísimo es el espíritu recreado de cada creyente. Entonces, una vez que legalmente hemos sido nombrados justos, perfectos, sin falta, sin falla, sin pecado, sin mancha, viene esta vida en un espíritu recreado donde puede impartirse la misma vida de Cristo y poder trabajar en unidad con Él. Si no, no se podría. Ahora imagínense si la justicia dependiera de nuestras obras, ¿qué es lo que pasaría si alguien estuviera entrando a un estado de justicia y saliendo a un estado de justicia? Entonces, ¿sabe qué ocurriría con nuestro espíritu? Nomás para que lo pueda entender la gente que no entiende. Cristo estaría entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto ya no es posible. Ahorita aquí lo va a explicar Romanos 8, que ya no hay manera de que venga una separación. ¿Por qué? Porque una vez justificados se puede, es una habitación permanente. Si no existiera el elemento justicia, ni siquiera podría haber venido a vivir. ¿Sí me explico? Por eso en el Antiguo Testamento no vemos gente justificada ni perfecta en el Espíritu. Gente perdonada sí. Sí, porque todos eran perdonados por el sistema de la ley, con el sacrificio. Sí, ahí no había problema en cuanto al perdón, pero no podía ser una habitación permanente. No era factible. Por eso, ¿dónde habitaba en el Antiguo Testamento Dios? En el arca. En el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón. ¿Acuerdas? La presencia estaba en el arca. Sí, en el lugar santísimo. Y esta estaba en el lugar santísimo, exactamente. Entonces, cambia el orden en el nuevo pacto. Por eso es tan importante entender el nuevo pacto. Claro. Mucha gente dice, sí, el nuevo pacto, como si fuera un asunto de sí. No, si no se entiende el nuevo pacto, no se entienden todas estas cosas. De hecho, Pablo en Gálatas ya ve que les dice, apóstol, de Cristo os habéis desligado, porque estaban volviendo al antiguo pacto, estaban desligándose de alguna manera o no entendiendo pues todo lo que ya era la justificación, todo lo que era el nuevo pacto, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, al haber recibido a Cristo de una manera real, no nos podemos separar de Él, pero nuestro entendimiento es como estarnos separando de Cristo y no entender toda la obra que Él hizo en nosotros. Sí, de hecho, una persona que ya está en Cristo ni siquiera legalmente puede volver al antiguo pacto. O sea, ¿me explico? No se puede. Es que nosotros fuimos trasladados a un reino y fuimos puestos bajo la legalidad de este nuevo pacto. Nacidos de nuevo. El que no lo entiende administrará su ministerio, llámele ministerio a su vida, no nomás a predicar, desde una óptica de un pacto obsoleto. Pero no puede salir del nuevo pacto, no se puede salir. ¿Sí me explico? Claro. Es como decir ahorita, bueno, pues yo me salgo de la Constitución mexicana. No, pues ¿de dónde se va a salir? No puede salirse. O sea, esa Constitución está dada, punto. Si soy mexicano, esa es la Constitución que me rige. Así es.
Ahora, que no la crea, que no la entienda, que no la disfrute y que no la Esa es otra cosa. esa es otra cosa. O que no la practique. Y lo que pasaba con los hebreos es que renunciaban a Cristo. ¿Sí? Y entonces decían, ustedes en este pacto que es superior lo están renunciando. Ese era un efecto diferente, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos de Dios. Sí, claro. Un Es hijo de el Dios pecado de no puede apostasía. salir del propósito eterno, no se puede salir, está incluido. No se puede salir del reino, no se puede salir de la iglesia, no se puede salir del nuevo pacto, no se puede salir. Lo que puede hacer es ignorar todo eso que ya tiene. Así es. Señora Leti, y luego hay más saludos, Saludos, ¿verdad? sí. Apóstol, ¿cómo se dice? Con temor y temblor, a ver si no me meto en problemas. Le preguntes. Pero escucharlo me recordaba a mí mi existencia unos 20 y tantos años atrás, Cuando era una niña. cuando era una chamaca. No tanto. De cómo fuimos enseñados en la tradición, apóstol, de que para ser aceptados, para poder aspirar a recibir la persona de Cristo, toda esta liturgia de ir a confesarme los pecados, a decirme porté mal, etcétera, etcétera, para poder aspirar a recibir a Cristo. Luego me voy a casa, otra vez me equivoco, ya no tengo a Cristo porque ya me equivoqué, ahora voy otra vez a confesar los pecados para aspirar a recibir a Cristo. Y me recordaba ahorita cómo se decía en esta liturgia de que eran invitados a la mesa del Señor solo algunos, no todos. O sea, qué terrible este desconocimiento, apóstol, qué engaño tan grande en el que mucha gente actualmente está viviendo. Sí, señora Leti, es tristísimo. Y eso era en esa liturgia. En la mentalidad evangélica es muy parecido. Es muy, muy parecido. Donde la gente continuamente está siendo descalificada por sus errores, donde se cree que salen de la presencia, que la presencia los abandonó, que ya... Entonces, el que no entiende justicia es altamente vulnerable a una enseñanza incorrecta. El que no entiende justicia es altamente vulnerable a un manipulador también. Pastor Sergio. Sí, y muy rapidito antes de comentar los saludos, lo hemos comentado en otras ocasiones y lo decía al principio, apóstol, el que no conoce o no entiende justicia, pues se vuelve inoperante, y por eso es necesario que el cuerpo de Cristo conozca su posición, conozca sus derechos, conozca qué es lo que nos rige el día de hoy, porque precisamente cuando se sienten descalificados un día y al otro día sí y el otro día no, se exponen o ellos mismos se descalifican. Y es bien común, si alguien que no tiene todavía este entendimiento, llega alguien y le dice, oye, necesito que ores por mí, esa persona empieza a pensar, ¿estaré calificado en este momento? ¿Estaré santo en este momento para poder orar? Entonces, todas las acciones que la iglesia ha sido llamada a llevar a cabo en esta tierra, cuando no hay el entendimiento de justicia, la gente se inhabilita a sí misma por no sentirse apropiados para la tarea, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a más personas. Eulena Jiménez dice, así es, apóstol, ahora con esta palabra ya vamos entendiendo que cuando se corrige situaciones o actitudes no es para juzgar, sino para exhortar. Claro. Tan importante es ser corregible, así podemos crecer y avanzar. Saludamos también a Ever Lozano desde Ciudad Juárez, a Noemí Aranguiz, a Cristina Zavala, a Lili Cabrera, Michelle Flores desde Monterrey, a Marco Antonio González, dice buenas noches porque está en Milán, saludos hasta Milán. Eulena Jiménez dice, para mí ustedes les considero mis mentores, aunque personalmente no nos conocemos. Saludos a Marta Garzón. Araceli Hernández dice, gracias a Dios por su palabra, de verdad que renueva nuestro entendimiento y nos forma en la vida de su amado Hijo Jesucristo. Saludos a María Elizabeth Alcántar, a Karen Alejandra Díaz, a César Zavala desde Tijuana, a Lo Perfecto destrozando lo imperfecto, si no me equivoco, en Perú, a Juan Manuel Villela, a Ángela Fierro, Fabián Fierro, Carlos Eduardo Salinas, ministro de la palabra, dice excelente. Cristi Ponce Meléndez dice, si alguien se espera de su esposo o esposa y adultera y se considera hijo o hija
y cuando se le exhorta dice que es hijo de Dios. No se entiende muy bien ahí la pregunta. No se entiende. Saludos a Fernando Uriel Bautista, a Josué González, a Didi Sanzán desde Oaxaca, a Alicia Rosete, aquí en nuestra ciudad, Eric González, a Arisbet Torres, David González, a Minabel dice, muy interesante el tema de hoy. En esta temática hay muchas lagunas dentro de los santos. Saludos a Lidia Montelongo, Adriana Santillán Sánchez y a Marisol Jara también de aquí en nuestra ciudad. A todos un abrazo gordo, que para nosotros todos ustedes son muy amados y edifican nuestras vidas, ¿verdad? También adelante, señora Liber. Comentaba aquí a Leti que donde pues quedaría el versículo que dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis oportuno socorro. ¿Verdad? Así es. No tendría esa persona recibiendo esta condenación, si espero que nadie la reciba. ¿Cómo me voy a acercar confiadamente? No, ni confianza. Y ahorita vamos a ver, Liber, hasta dónde lleva aquí el libro de Romanos a entender la unidad con Cristo. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos una común unión con Él, que si no fuera por la justicia no se podría tener. Entonces, realmente es muy triste que una... Fíjese cómo es este tema, ¿verdad? El espíritu recreado opera siempre a favor del propósito eterno y nos impulsa a ejecutarlo. Uh-huh. O sea, porque no se trata de un sistema de flojera, no, sino de obras, pero no para justificación, sino obras que quieren ejecutar el propósito por un impulso del espíritu. Pero cuando viene la condenación, la gente se detiene, como decía el pastor Sergio ahorita. Cuando viene esta condenación, la gente dice: no, ya no puedo, yo ya renuncio hasta el ministerio, renuncio a servir. No, espérese un momento, si está siendo redarguido por el espíritu, corrija y vámonos adelante. Claro. Lo que sí es que abandone su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el carnal oye este programa y sabe qué dice: bueno, pues yo sigo de borrachote, sigo de desordenado, sigo... Es que es bien triste ver de veras. Por favor, quiero que me entiendan que no hay referencias personales de gente que dice: bueno, pues a mí me maltrataron mucho, pero ve uno sus vidas en el Facebook y dice: bueno, me quedan muchas dudas que por qué te corregían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fotos incorrectas, claro, emborracheras, palabras soeces, posturas sugestivas, tanta cosa que uno dice: bueno, ¿realmente te habrán corregido por una injusticia o todavía tendrás una vida tan incorrecta y una vida tan carnal, ¿verdad? Porque el carnal sabe que oye esto de la justicia y sabe qué dice: de aquí soy. De aquí soy. Pues si estos no condenan, estos no, ¿cómo se dice? No corrigen, entonces vivo una vida de total desorden, lo que usted preguntó ahorita, pastora, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa gente que vive una vida de ese total desorden, que no le interesa la santidad que ya está en nosotros, tiene que cuestionarse claramente, realmente, si tiene un espíritu recreado, para empezar. Y segundo, si no se le ha cauterizado la conciencia. Uh-huh. Porque hay muchas personas que viven como dicen: es que a mí me hicieron tanto daño. Sí, está bien, pero ya, si me dañaron hace 30 años, ya paren. Ya pasó. No, ya pasó, ya. Esa es una. Y la otra, que como me dañaron, ahora yo sí voy a tener una vida de incongruencia total. Eso no es. Porque se puede caer ¿en qué? En la cauterización de la conciencia. Incluso nos ha enseñado usted, apóstol, el concepto correcto del arrepentimiento, que mucha gente lo malentiende. Sí, porque nosotros no estamos para servir a la carne. O sea, no, el creyente no está para eso. Pero estamos hablando que cuando caemos, fallamos, no hay condenación. Claro, y eso sucede, y sigue sucediendo. Claro. No nos vamos a asustar por eso. Entonces, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Entonces está diciendo: a ti no te puede condenar alguien que no murió por ti. Uh-huh. O sea, cuando alguien lo venga y lo quiera condenar, dígale: bueno, mira, sí te acepto la condenación, nada más que primero muere por mí y luego resucita por mí. Y te acepto la condenación, ¿verdad? Porque fíjese cómo dice: Él es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No, pues.
Entonces, adelante, señora Leti. Pensaba que qué importante es, apóstol, que desde un inicio, cuando la persona viene a Cristo, es guiada para recibirlo, y que en apariencia, ¿verdad?, nosotros decimos que hubo un genuino arrepentimiento y hay un nuevo nacimiento, porque vemos que la persona se contrista, llora, etcétera. Qué importante es que desde esos inicios entienda lo que ya no es y lo que ahora es. Elemental lo que dice la señora Leti. ¿Por qué? Porque sí importa mucho dónde se congregue la gente. Porque la gente puede ya haber percibido lo que en su espíritu es el nuevo nacimiento, pero en su mente no puede haber, no es más, seamos claros, no hay nada de entendimiento todavía. Entonces, esto que dice Leti, una persona que experimentó el nuevo nacimiento y se va a una congregación legalista que no habla de su identidad en Cristo, créame una cosa, en su vida, en su caminar, en su asignación dentro del propósito, va a ser muy limitado. No podemos decir que se anule en la totalidad, no, porque ahí está el espíritu, pero va a ser muy limitado. Y no nada más eso, va a ser sujeto de control, de manipulación, de intimidación. Otra vez, acuérdese que la fuerza de las sectas radica en la ignorancia de las personas. ¿Sí? Eso ahí radica. Entonces, esto que dice Leti es de vital importancia. Lo ideal que una persona recién nacida en Cristo pase por un curso de inducción de identidad en Cristo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que pase por discipulados siempre basado en la verdad presente. Entonces, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y aquí viene toda la lista de qué nos apartará del amor de Cristo. Pero ojo, hay que hacer un paréntesis aquí. No entendamos el amor de Cristo como una situación emocional ni sentimental. Aquí es donde mucha gente se confunde. Ay, es que Diosito me ama mucho. No, pues si te amaba antes de ser pecador, pero estaba separado de Él. Sí, antes de ser justo, perdón. Ya te amaba. Y sin embargo estaba separado de Él, condenado para acabar pronto. ¿Sí? Entonces aquí la gente se confunde de que, ay, tan bonito que es Dios. Nada me va a separar de que me ame. Ese no es el tema de Romanos 8. Aquí lo que está hablando, que su amor nos llevó al nivel de unirse con nosotros. Sí podemos entender eso. O sea, la culminación de este amor es que nos quedamos unidos a Él a un grado de, ¿cómo se dice? Sí, inseparable. Indivisibilidad. Una unidad orgánica, esa es la definición, esposa. Porque aquí no está hablando de que, ay, tanto que me quiere. No, ama al pecador también. Aquí lo que está diciendo, gracias a esta justificación, es que Él y yo ahora somos uno. O sea, la cúspide de este amor es ser uno. Por eso es que lo compara con el matrimonio. En el noviazgo no se es uno. No. ¿Hasta cuándo se es uno con la pareja? Hasta que se Hasta la casan. consumación del matrimonio. Y que se conocen bien. Así es. Entonces, en esta unidad orgánica es la culminación del amor. No es un sentimiento. Sí, porque mientras la gente dice, es que Diosito me va a amar toda la vida, pues sí, eso ya no se puede quitar, porque la esencia de Él es amar. No, aquí lo más importante es que se unió a mí, me uní a Él, y ya no hay nada que me pueda separar de esa unión. ¿Sí podemos entenderlo a ese nivel? Sí, porque este no es un asunto sentimental en lo más mínimo. No sé si haya más comentarios y ahorita continuamos, porque aquí va a ser muy importante que veamos que nada nos puede separar ya. Sí, pues saludamos únicamente a Tercer Jules, a Carlos Alberto Chávez en Aguascalientes, a Rosario Ledesma, y son los saludos que tenemos ahorita hasta el momento. Ok. ¿Por qué es tan importante antes de entrar? Porque se nos fue el tiempo ya. Faltan 5 minutos prácticamente. ¿Por qué es tan importante ver, concebir y entender la indivisibilidad con Cristo? Es que si esto no se entiende, va a haber mucha limitación en la ejecución. Claro.
sí, se metió a vivir, pero ¿por qué es tan importante comprender esta indivisibilidad y esta unidad? Sí, Leti. Bueno, la palabra dice que separados de Él nada podemos hacer, entonces no sería posible ser participantes del propósito, ¿verdad? Eterno. Claro. ¿Qué más? Eso lo, o sea, pero todos sabemos, ¿verdad?, que estamos unidos, pero ¿por qué es tan importante saberlo? Es tan importante porque ese es el propósito eterno. El propósito eterno es el deseo amoroso del Padre de que su Hijo sea manifestado a través de nosotros. Y si nosotros no nos damos cuenta de que hay esa indivisibilidad entre nosotros y el Hijo, no se podría llevar a cabo este propósito eterno a través de la iglesia. ¿Por qué más? Claro, todo eso es correcto. También, ¿Por qué más? Esa indivisibilidad es importantísima entenderla. también porque siendo unos con Él, la iglesia, lo que es la iglesia, nosotros, ustedes, los que creen, representamos a Él en la tierra y representamos a lo que yo creo, esto es personal, al futuro gran despertar para que el reino sea establecido en esta tierra a través de la iglesia, a través del poder, a través del gobierno, a través de la transformación que la iglesia, por estar conectada a Cristo, va a tener de impacto sobre el mundo. Sí, O sea, el reino. sí, nada más con una, es correcto al 100. Lo que hay que entender es que esta representabilidad es legal, pero sí, pero orgánicamente es una manifestación de Él. Sí, ¿Sí me explico? Por eso, mientras no entendamos esta unidad, siempre se estará viendo el modelo antes de la cruz. El esfuerzo humano, la Más imposibilidad. No, es que acuérdate, Separados. eran dos entidades, Totalmente. Dios y el pueblo de Israel. Ujú. Después de la cruz no hay dos entidades. Eso. que se cambiaron los símbolos, tipos y figuras No, por la realidad. Porque no, se hizo por la uno unidad. con nosotros. Sí, por eso. Es que por eso Cuando vino la verdad, es tan triste de que usted ve las oraciones de cuando no hay este entendimiento. Se ora desde una plataforma como que Dios y la iglesia son dos entes separados. Ujú. Y queriendo que venga. Que venga, que en vez de decir manifiesta. Ujú. Por eso lo que está esperándose es una manifestación gloriosa de Cristo. a través. Sí, no va a venir algo. Eso es donde estábamos otra vez ciclados. Ujú. Es que va a venir, no. Es que ya vino. Ya Es, vino. Pero- entonces yo, Cristo Tú, expresándome Cristo, y a no- través de mí. Lo dice Colosenses. Está muy Cuando- claro. Cuando Cristo, Cristo vuestra vuestra vida. vida venga. No dice se así. manifieste. Se manifiesta. Es que va a venir. No. A ver, otra vez. Esa es la teología de antes de la cruz. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué? Se manifiesta. Ahí está. Es que la iglesia no tiene vida sin Cristo. Es lo que hay que entender. Si la iglesia no estuviera unida, sería una entidad exclusivamente organizacional. La iglesia es una entidad orgánica, donde la vida de la iglesia es Cristo. De hecho, ni existiría, porque Cristo la vino a establecer a través de eso. Cristo da a luz a la iglesia. Así es. Entonces, si no se entiende otra vez, ahorita antes de entrar a todo esto, para que lo dejemos ahí para el próximo miércoles, Ujú. ¿verdad? Es que mientras se vea la separación Cristo-Iglesia, estamos hablando de un monstruo, Ujú. de un Frankenstein, por así decirlo. La cabeza del Frankenstein allá en el laboratorio y el cuerpo acá. No existe tal, eso es una irrealidad. Ujú. Es una irrealidad teológica y es una irrealidad orgánica. Por eso cuando Jesús dice, no tengo dónde descansar mi cabeza, Ujú. está hablando proféticamente de que se tendría que unir a su mujer, entre paréntesis, ¿verdad? Porque la iglesia no es mujer, es en el espíritu. Cuando se da esta unidad, ahora sí la iglesia puede operar, representándola, sí, del aspecto legal, pero desde el aspecto orgánico, ni siquiera es la iglesia, Ujú. es Cristo mismo.
cuesta entender que Cristo y la iglesia, ¿qué son? La misma cosa. Ahí es donde truena este tronadero de cabeza. Señora Leti, ¿verdad? Y luego el doctor Ugarte. Sí, pensaba el hecho de que cuando no se tiene ese entendimiento, es muy fácil que se caiga en un protagonismo mal entendido. Un protagonismo, ¿cómo se dice? Orgullo, soberbia, esto lo hago yo. No, espérame. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Es que ya la operación se perdió el micrófono. Es Cristo. ¿Sí se oye? Sí se oye. Realmente la iglesia no, cuando la iglesia, fíjese bien, opera en sus propios criterios, ya no es Cristo el que está operando. Ya es humanismo, filosofía. Es donde hablábamos en la mañana, de cómo se perdió el sentido teológico en la patrística, en el tiempo de la patrística, porque se empezó a ver otra vez, se dejó de ver a Cristo operando a través de la iglesia. Doctor, ¿quería decir algo? Pues yo pienso también que un escollo para entender esto es que la gente quisiera ya ver todo esto, pero se les olvida lo que hemos dicho tantas veces, que estamos en un proceso de crecimiento a través de los 5 ministerios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, no en el espíritu, que ya estamos, sino en la realización en esta tierra. Sí, realmente hay cosas que no se han visto todavía, pero no es porque no estén ahí. Es que no ha llegado esa madurez ni esa conquista del alma, ¿verdad? Ni el entendimiento. En el espíritu somos perfectos, está impartido Cristo, pero ahora la tarea de ese espíritu es que invada el alma completamente, ¿verdad? Así es. Bueno, Leti, ¿quería decir algo? No, usted, Sergio, y terminamos Sí, ahí porque los últimos saludos, Sí. queremos saludar a Ruth Casco, que está aquí acompañándonos también en el auditorio, a Sí. Sara Rivera, a Ari Hines, a Carmelita Heredia, a David Díaz, a Carolina Guzmán, a Marta Lucía Cucuñame, a Magdalena Cacique, a Tercer Jules, no sé si algunos ya los habían mencionado, Carlos Alberto Chávez, Rosario Ledesma Martínez, Eunice Vargas, Francisco Reyes, Bulmaro Amaya, que también está aquí en los controles, y a Marcos Santos. Un saludo grande a todos ustedes. pues se nos fue el tiempo, pero de ahí tenemos que partir, la indivisibilidad de Cristo.